Cuando hay un conflicto entre dos partes o más, todos los enfrentados pretenden ser los dueños de esta palabra. Los juzgados casi no tendrían razón de ser o tendrían mucho menos trabajo si las personas utilizaran esta palabra antes de ir allí. Todas las religiones y los diferentes partidos políticos pretenden ser los dueños de esta palabra. Rebelión de Satanás. Entre los ángeles que Dios creó, hubo uno, Lucifer, que con el tiempo puso en tela de juicio el carácter y la autoridad del Creador. Dios trató de hacerle ver su error y le dio la oportunidad de volver atrás sin ninguna consecuencia. Dios hubiera podido destruirlo en el instante para evitar que ese virus del mal no se extendiese, pero habría dejado en sus mentes la duda de si Lucifer tenía o no razón. Igualmente, con el tiempo, podía haber otros ángeles que volviesen a plantear las mismas dudas que estaban sin aclarar respecto a Dios. Lucifer no solamente no quiso retroceder, sino que en su rebelión contra Dios trató de convencer a los demás ángeles de que él tenía razón y que Dios estaba equivocado. Finalmente, 1 de cada 3 ángeles le creyeron y le acompañaron en su rebelión contra su Creador. Lucifer y los ángeles que le siguieron necesitaban entonces un lugar donde poder estar, ejercer su dominio e intentar demostrar los resultados de sus ideas. Vino también al planeta Tierra y sembró la duda en la mente de nuestros primeros padres, Adán y Eva, convenciéndoles y llevándolos a su terreno, infectando así a nuestro planeta con el virus del pecado. Poco tiempo después de que Adán y Eva le hicieran caso, empezaron ya a verse las primeras y tristes consecuencias de haber hecho caso a Satanás, cuando vieron el cadáver de su hijo Abel, a quien Caín, su hermano, había asesinado. Más tarde dice la Biblia que la maldad se multiplicó tanto en la tierra que lo único que pensaban los hombres era de continuo solamente el mal. Guerras, odio, asesinatos, robos, hogares destruidos, maltrato, inseguridad, egoísmo, delincuencia, dolor, muerte. No hace falta seguir con el listado. Todo esto no hubiera ocurrido si desde un principio tanto los ángeles como los seres creados hubiesen dado la razón a Dios y no se hubieran apartado del Creador y de sus consejos. Sin ningún género de dudas, y viendo todo lo malo que ocurre en nuestro planeta, creo que todos podemos confirmar ahora que el gobierno de Satanás ha sido un absoluto desastre. Entre personas. Entre dos amigos que discuten, un matrimonio que se separa, jefes y empleados, dos conductores cuyos vehículos han colisionado, etc., veremos cómo las dos partes pretenden tener la razón. Y al final hay que recurrir a un intermediario llamado juez para que intente descubrir quién tiene razón y quién está equivocado. Muchos juicios se podrían evitar si las personas reconociéramos nuestros errores en lugar de acusar a la otra parte. Los tribunales suelen ofrecer una reducción en la condena si el acusado se declara culpable antes de celebrarse el juicio, y así se evitan las costas de realizar dicho acto. Pero la falta de humildad nos impide admitir nuestra equivocación y reconocer que era el otro quien tenía la razón. Otra cosa que suele ocurrir es que cuando ha habido un conflicto entre dos individuos, hay quienes suelen buscar a terceras personas y aprovechan la ausencia del otro implicado para que no se pueda defender y así darles su versión de los hechos, muchas veces de forma parcial, modificada, exagerada o incluso inventada para conseguir partidarios que les apoyen. Nos acordamos del famoso juicio de Salomón, en el que dos mujeres vivían juntas y cada una tenía un bebé de muy poco tiempo. Uno de los bebés muere durante la noche y la madre del bebé muerto le cambia el bebé a la otra mujer. A la mañana siguiente, las dos madres discuten y aseguran ser la verdadera madre del bebé vivo. Llevan el caso al rey Salomón y ante la discusión, el rey ordena partir al niño en dos mitades.
Una madre suplica que no lo maten y que se lo den a la otra mujer, mientras que a la otra le parece bien eso de dividirlo en dos. Así Salomón descubrió qué madre era la verdadera. De ahí viene la frase que en algunos conflictos repetimos: decisión salomónica. En la parábola sobre el hijo pródigo, Jesús muestra que al regresar el joven a su casa, reconoció que había cometido un gran error al juzgar a su padre de la manera que lo hizo. Al volver con la cabeza baja, mostró que su progenitor no se había equivocado y que tenía razón. El ser humano, aun sabiendo lo bueno y lo malo, por lo menos en teoría, no escarmienta en cabeza ajena, y hasta que no experimenta en su piel las consecuencias por haber hecho cosas inconvenientes, no da su brazo a torcer. Solo entonces admite que tenían razón quienes le aconsejaban. Qué pena tener que sufrir para reconocer el error del que ya se nos advirtió. Ya te lo dije yo, les gusta repetir algunos. Entre la ciencia y la Biblia. Él, Dios, está sentado sobre el círculo de la tierra. Otras traducciones dicen sobre el globo de la tierra. 700 años antes de Cristo, la Biblia afirmó que la tierra era redonda. Siglos más tarde hubo algunas civilizaciones, como los griegos, que también dijeron lo mismo que el profeta Isaías. Cristóbal Colón, 2200 años más tarde, confirmó esa verdad al viajar por mar desde España hasta lo que él creyó que era la India, si bien se encontró en medio con el continente americano. En el siglo XIX se llegó al concepto moderno del geoide, esto es, la comprobación de que la Tierra es una esfera ligeramente achatada en los polos. Cuelga la Tierra sobre la nada. Cuando se pensaba que la Tierra no se caía, pues estaba encima de 4 grandes elefantes que a su vez estaban encima del caparazón de la tortuga estelar, 1900 años antes de Cristo, la Biblia ya afirmaba que la Tierra flotaba en el espacio. La Biblia nos habla sobre el pueblo de los hititas. Recordemos a Urías eteo, en los tiempos del rey David. La historia no decía nada de ellos, por lo cual los historiadores y la crítica afirmaban que la Biblia estaba equivocada. Sin embargo, en el año 1834, el erudito francés Charles Terrier encontró las primeras ruinas hititas. Ahora hay libros sobre esa civilización confirmando que la Biblia no estaba equivocada y tenía razón. La única referencia que había en todos los libros de historia sobre el rey Sargón II se encuentra en la Biblia, en Isaías 20:1. Ningún historiador hablaba de él, por lo que se afirmó que la Biblia se había equivocado. En el año 1843, las excavaciones arqueológicas fueron sacando a la luz las ruinas de su palacio. Entonces hubo que añadir a los libros de historia un nuevo capítulo para hablar de dicho rey, mostrando de esta forma que la Biblia no era la equivocada. La piedra Rosetta, descubierta por las tropas francesas el 15 de julio del año 1799 en el delta del Nilo mientras excavaban una trinchera, tiene en una de sus caras un mismo texto escrito en 3 lenguas diferentes. Eso permitió, por comparación, el poder descifrar una de ellas cuyo significado se desconocía hasta ese momento. Jean-François Champollion, en el año 1822, pudo anunciar al mundo el significado del lenguaje jeroglífico. Todos los eruditos pudieron leer y traducir por primera vez las inscripciones y la literatura escritas por los propios egipcios de la antigüedad. Entonces se percataron de que muchas historias escritas por los mismos protagonistas diferían de cómo los historiadores modernos la habían contado y escrito. Sin embargo, en todo lo que la Biblia decía acerca de Egipto era exacto y no hubo que cambiar nada. Todo era correcto. Pero hay una curiosidad más. Si Moisés hubiera empleado el lenguaje de su época, el jeroglífico,
Hasta hace solamente 2 siglos no hubiéramos podido beneficiarnos en los 5 primeros libros de la Biblia. Guiado sin duda por Dios, Moisés empleó un lenguaje relativamente nuevo en su época y que con el paso del tiempo fue el que llegó a predominar. Paul-Émile Botta, arqueólogo francés y cónsul de Francia en Nínive, estando en el sitio de Khorsabat, antigua capital siria del norte de Mosul, en Irak, descubrió inscripciones cuneiformes en una pared de la montaña. A raíz de ello, muchos libros modernos de historia tuvieron que modificar páginas enteras cuando se pudieron traducir los relatos narrados en lenguaje cuneiforme. Sin embargo, todo lo que la Biblia decía de la cultura e historia de los asirios era correcto y no hubo que rectificar nada. Con razón Jesús dijo en cierta ocasión: si estos callaran, las piedras clamarían. Son tantas las evidencias de un creador que cada vez hay más científicos que admiten la idea de un diseñador inteligente. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El físico Albert Einstein era teísta. El padre de la genética, Mendel, era teísta. El mayor cosmólogo de la historia reciente, Georges Lemaitre, era teísta. Y así una larga lista de científicos creyentes. Y de una misma sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Si llevamos a un laboratorio muestras de sangre de distintos animales, aunque parezca igual, el analista podrá descubrir a qué animal pertenece, pues la sangre es diferente en cada especie. Sin embargo, no podrá descubrir con diferentes muestras de sangre humana si pertenece a un hombre, mujer, blanco, negro, asiático, pigmeo, etc. Pues la sangre humana es igual en todas las personas independientemente de la raza. Y ya lo dijo San Pablo cuando aún no había laboratorios. En el año 1947 se descubrieron lo que se denominó los manuscritos del Qumran o del Mar Muerto, copias de libros enteros y fragmentos que muchos de ellos son del Antiguo Testamento, realizados por los esenios en los siglos I y II a.C. y que actualmente están en el Museo de Israel y en el Museo Rockefeller de Jerusalén. Cuando la crítica moderna afirmaba que los textos de la Biblia no eran fiables, pues podían haber sido alterados con el paso del tiempo, el descubrimiento de estos manuscritos ha demostrado cómo la Biblia que tenemos en la actualidad coincide con los textos que se usaban y se leían en tiempos de Jesús, quien dijo: escudriñad las Escrituras. Los críticos no tuvieron más remedio que reconocer que estaban equivocados y que la Biblia estaba acertada. Así podríamos comentar decenas y decenas de hechos y narraciones en los que durante mucho tiempo la ciencia afirmaba algo diferente a lo que decía la Biblia y que al final, tras descubrimientos posteriores, confirmaron que la Biblia era quien tenía razón. Por lo tanto, no tiene que preocuparnos el que en la actualidad o en el futuro la ciencia afirme algunas cosas distintas a lo que dice la Biblia, porque la historia y la experiencia nos han mostrado que la Biblia, que no cambia, al final era quien tenía y tiene razón. Pronto o tarde, la ciencia y la arqueología terminan por confirmar a la palabra de Dios. Una de las mejores pruebas, si no la mejor, de que la Biblia siempre ha tenido la razón son las profecías. Dios predijo el futuro anunciando cientos de profecías que fueron escritas días, años, siglos e incluso milenios antes de que se cumplieran. Los creyentes que confiaban en Dios y su palabra esperaron y se prepararon para su cumplimiento. Los que no creyeron tuvieron que aprender, algunos demasiado tarde, que Dios tenía razón. Todas se realizaron en su momento preciso, tal y como estaban predichas, lo cual nos garantiza la veracidad de cada una de ellas y sobre todo de su autor. La Biblia no se equivocó en sus predicciones. Jesús dijo: desde ahora os lo he dicho antes, para que cuando suceda creáis. Y si Dios no nos mintió y anunció cosas que ocurrirían en el futuro y se han cumplido,
Es de lógica también el confiar en que todo lo que Dios nos dice del pasado también fue así. El cumplimiento exacto de todas las profecías bíblicas nos da la confianza de que las pocas que faltan por cumplirse antes del regreso de Jesús también se realizarán. Y ya estamos viendo cómo algunas de ellas en la actualidad se están cumpliendo. Con el fin de desacreditar todo lo que viene de parte de Dios y así silenciar la conciencia pensando que Dios no existe o que está equivocado, el ser humano acepta y se aferra a todas las noticias que oye o a todo lo que eche por tierra la fe en un Dios creador. Y por lo tanto concluye que no hay que hacer caso a lo que Dios dice, pues está equivocado y ya no tiene crédito. Si uno rechaza la Biblia como poco digna de crédito, entonces si es ético y usa las mismas pruebas empleadas para desacreditarla, también debe desechar toda la literatura clásica y aún hasta la propia historia. En la actualidad, cada vez se usa menos la famosa y muy repetida frase «está científicamente demostrado». Pues ahora, gracias al aumento de la ciencia y los recientes descubrimientos arqueológicos, muchas de las cosas que se creían o se pensaban hace siglos que eran ciertas, ahora en la actualidad, lógicamente, han tenido que ser rectificadas. Eso nunca ha ocurrido con la Biblia. Las enseñanzas de la Biblia y todos sus relatos e historias son los mismos de siempre, aunque para los criterios históricos o científicos de alguna época pareciesen equivocadas. Ni el cristianismo sincero ni la Biblia tuvieron que modificar sus enseñanzas o escritos para adaptarse a lo que decía la ciencia o la historia en cada época. De haberlo hecho, habría que estar modificando el texto bíblico cada vez que hubiese novedades en la ciencia o en la historia. Pronto o tarde, ha sido la ciencia y la arqueología quienes han terminado por dar la razón a la Biblia. Dios siempre ha tenido, tiene y tendrá la razón. Que Dios te bendiga.